Sí, Parece que adelante, sí, maestra, buenos ¿verdad? días. Ok, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor conocerlos, es un honor interactuar con ustedes y quiero iniciar felicitándoles por su interés en estar por aquí. Yo sé que el tiempo es oro y bueno, la intención en esta mañana es poder aportarles un poco de este tema tan apasionante que tiene que ver con el asunto de la salud laboral, ¿no? La salud laboral es un tema que urge atender y que tiene mucho tiempo de estar en la agenda pública, en la agenda política. Y bueno, me gustaría primero identificar si ya podemos ver la presentación que estoy colocando o no es así. Todavía no se ve, maestra. Todavía, No se ve. ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Muchas gracias. Ok. Ah, gracias. Bueno, eh, esta sería la primera lámina que traigo para compartirles. Y bueno, podemos ver dos imágenes que son de gemelas idénticas, gemelas monocigóticas, ¿no? Y esto es para hablarles de un concepto que se llama epigenética. La epigenética es la forma como el organismo responde al medio ambiente, ¿no? Se ha hecho un estudio muy importante, muy extenso también a nivel mundial con respecto a los gemelos idénticos, a los monocigóticos, porque ellos comparten una carga genética muy alta, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, desde luego nacieron en igualdad de condiciones, nacieron de los mismos padres, al mismo tiempo en la historia familiar, compartieron no solamente cunas, sino genes, momentos de vida, situación económica, vivencias, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué un gemelo desarrolla una enfermedad y el otro no? Una enfermedad que tiene que ver con cuestiones degenerativas, ajá. Una enfermedad cognitiva, porque uno tiene, por ejemplo, demencia senil y la otra persona no. Estas preguntas son muy interesantes porque empieza a revelar ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver, efectivamente, la persona que estuvo desarrollando alguna condición de esta naturaleza tuvo vidas o elecciones que tenían que ver con cuestiones de estrés, ¿no? Aquí es donde empieza a revelarse y a aparecer de qué forma el estrés altera incluso nuestra carga genética, es decir, la persona que vive en ambientes estresores, sus genes inclusive se modifican y de tal forma que el continuum de su desarrollo, el continuum de sus genes, va a tener esta alteración anterior, ¿no? Entonces la epigenética lo que hace es revelar de qué forma el ambiente impacta profundamente aún nuestras células. Y descubren que son dos los factores. Uno es el factor del estrés y el otro es el factor de la nutrición. Es decir, por supuesto, si uno de estos gemelos realiza elecciones que tienen que ver con un ambiente estresor, ya sea por trabajo, ya sea por una relación difícil, ya sea por cualquier otro medio, y además de esto tiene pobres elecciones nutricionales, pues es posible, es probable que desarrolle alguna enfermedad, ¿no? Esto para enmarcar de qué forma el estrés tiene una relevancia, de hecho se menciona como la enfermedad del siglo, ¿no? Y se dice que es la enfermedad del siglo precisamente porque está presente en muchas alteraciones distintas, ¿no? Bien. Anteriormente a la salud se le definía como la ausencia de enfermedad. Las personas que tomamos estas formaciones de psicología y demás, probablemente recordemos este concepto, ¿no? Se decía que la salud tenía que ver con la ausencia de la enfermedad. Y bueno, sin embargo, este concepto ha cambiado y el concepto actualmente se refiere a bienestar físico, bienestar social y bienestar mental, ¿no? No solamente es ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con un tema de bienestar. Y bueno, desde luego la salud no ocurre, no simplemente brota en un vacío, sino que se presenta en un contexto muy identificable de situaciones, ¿no? Es decir, donde estén las necesidades
satisfechas las necesidades físicas, personales, ambientales, institucionales, ¿no? Que desde luego se involucran en aspectos que tienen que ver con política pública, con ambientes físicos y sociales, con prácticas, les mencionaba, prácticas institucionales e influencias interpersonales. Muy bien, según Lazarus, un teórico que ha aportado mucho en esta cuestión relacionada con el estrés, la respuesta de estrés es el resultado de la interacción entre las características de la persona y las demandas del medio ambiente. Es decir, todos conocemos personas pues, que tienen una gran resiliencia, que son muy efectivos al momento de enfrentar las cosas, que situaciones que a lo mejor a nosotros nos impactarían diferente y peor, a ellos no les impacta, ¿no? Parece que tienen un control del estrés muy adecuado, muy ecuánimes. Y bueno, ¿esto de qué nos habla? De que efectivamente hay diferencias personales, de que efectivamente pareciera que hay estilos de personalidad, estilos de afrontamiento, que son muy efectivos al momento de afrontar una situación, y desde luego aquí empezamos a identificar estas diferencias, ¿no? Y también desde luego las demandas del medio ambiente. Uno de los escenarios más importantes e influyentes en la vida de una persona pues tiene que ver con las cuestiones del mundo del trabajo, ¿no? Si hacemos una comparación entre la cantidad de tiempo que estamos en nuestra vida ordinaria en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, y la cantidad de horas de sueño que requerimos al día, pues nos damos cuenta que muchas veces cuando somos partes de una empresa, pasamos más tiempo dentro de la empresa que fuera de ella, ¿no? Es decir, tiempo despiertos, por supuesto, ¿no? Entonces, desde luego que importa cómo se está desarrollando estos ambientes empresariales, estos ambientes de trabajo, en el resultado de una persona, ¿no? Bueno, ¿el estrés a qué se debe y cuál sería como estos factores y cómo se van desglosando? Por un lado es el estímulo. Por otro lado es la percepción. La percepción tiene que ver con la evaluación del tema, ¿no? Con la evaluación de la situación y las estrategias de afrontamiento. Les mencionaba, a lo mejor hay personas que tienen estrategias de afrontamiento muy efectivas y que una misma situación no resulta tan impactante para una persona o para otra, ¿no? Y al final de cuentas, desde luego, la eficacia de estas estrategias. Es posible que la eficacia sea muy grande y entonces ya no signifique, ¿no? Bien, las respuestas psicológicas, conductuales, fisiológicas del proceso de estrés pueden convertirse con el tiempo en consecuencias, ¿no? Es decir, de tal forma que estas respuestas de estrés, estas respuestas físicas, psicológicas y demás, tienen una consecuencia inmediata, por supuesto que sí, pero con el paso del tiempo sí pueden llegar a convertirse en una situación muy habitual, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, si escucháramos de repente un sonido muy fuerte que nos impacte y que nos asuste y que nos haga brincar, digamos? Eso genera una respuesta inmediata. Pero si en el ambiente ya es una cuestión habitual y además de eso no sabemos cuándo el sonido va a producirse, eso genera una condición de estrés aún mayor, ¿no? Es decir, el factor tiempo de estas condiciones de estrés tienen bastante impacto en la respuesta final, ¿no? Lo que fue una respuesta a consecuencias más o menos permanentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, este asunto de brincar y espantarte, en este ejemplo hipotético de la alarma, con el paso del tiempo en qué podrá convertirse, ¿no? De tal forma que estas respuestas que tienen que ver con la atención del momento del estrés pueden ya ser parte de la vida de la persona. Entonces, esto desde luego genera un impacto muy, muy fuerte, muy significativo y desde luego varía dependiendo de la persona, ¿no? De la salud de la persona, de los genes de la persona, de los hábitos que tenga esa persona. Y bueno, vamos a irlo
a irlo describiendo poco a poco. Y sí, afectan significativamente el ritmo de vida en términos de la disminución del desempeño laboral, acompañado con agotamiento emocional y sentimientos de minusvalía. Bueno, después de revisar varias definiciones, entre 1974 y 1980, Perlam y Hartman concluyeron que el burnout es una respuesta al estrés emocional crónico, que incluye 3 componentes: el agotamiento emocional y físico, la baja productividad laboral y el exceso de despersonalización. Es también bien interesante cómo fue evolucionando este concepto, ¿no? Cómo fue que se dio este asunto de identificar qué es el burnout, ¿no? Fue en 1970 cuando empieza a hablarse ya de este concepto del burnout. Y el primer estudio surgió en una clínica que atendía adicciones. Y fue una clínica, es decir, esta acumulación de observaciones se dio al personal de salud, es decir, el personal de salud ya estaba siendo observado con respecto a cómo eran estas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, después de diferentes, de acuñar conceptos y de poder desglosar situaciones, fue que se llega a estos 3 componentes, ¿no? El agotamiento emocional y físico, la baja productividad laboral y el exceso de despersonalización. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Bien, con respecto al agotamiento físico, es una pérdida progresiva de energía, un cansancio, un desgaste y una fatiga, ¿no? Es una situación en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo. Es una situación de agotamiento de la energía o de los recursos emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido a un contacto cotidiano y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto de trabajo, ¿no? Pacientes, personas privadas de su libertad, alumnos, clientes, etcétera, ¿no? Esta cuestión tan obvia, ¿no? De un desgaste importante. Y bueno, ¿cuáles son este tipo de preguntas? Esta información, lo que tiene que ver con agotamiento, es extraída de un cuestionario que acuña y que genera la UNAM bajo la dirección de Jesús Felipe Uribe Prado, que habla precisamente del desgaste ocupacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que se le hacen al usuario que tiene que ver con descubrir su agotamiento? Algunas de ellas son que siente que su trabajo es monótono, que ya no les gusta, que les cuesta mucho trabajo levantarse por las mañanas para ir a trabajar, que sienten gran cansancio mental al grado de no poder concentrarse en su trabajo, o que al llegar a casa después de trabajar, lo único que quieren es descansar, ¿no? Entonces, empecemos a dimensionar esto y ubicar de qué forma el asunto de un cansancio extremo puede llegar a tener impactos en diferentes áreas de la vida. Ahorita, por ejemplo, estoy pensando en qué ocurrirá con esa persona que está completamente agotada, completamente embotada y que llega con la única intención de descansar y de dormir a casa, ¿no? Es decir, qué tipo de pareja puede ser, qué tipo de padre o madre es, qué tipo de compañero, de compañera, qué tipo de hijo o hija es, porque lo cierto es de que las relaciones sociales requieren de energía, ¿no? Entonces, ¿con qué energía se atiende? ¿Con qué energía se consuela? ¿Con qué energía se comparten cosas, ¿no? En una persona que tiene gran agotamiento y que para lo único que tiene fuerzas es para descansar. Entonces, este asunto es necesario desarrollar siempre de qué forma esto que estamos viendo tiene impacto en otras áreas para darnos cuenta de la justa dimensión de las cosas, ¿no? Porque no solamente se trata, por ejemplo, de que ya no le gusta su trabajo, sino de que ese no gustarle su trabajo, qué tipo de consecuencias puede desarrollar, ¿no? En un asunto de gran monotonía, pues cómo será su atención, ¿no? La atención que tiene el cliente, por ejemplo, con cuánta disposición realmente puede atender o puede resolver distintas dificultades.
Entonces nos damos cuenta que es algo que tiene impacto no solo en lo personal, no solo en lo físico, en la salud, sino desde luego también al asunto empresarial, a la productividad, a la alegría con la que se comparte laboralmente. Bien, con respecto al siguiente punto, al punto de la despersonalización, no sé si ustedes tengan esta misma idea, es una idea que yo también he tenido de tiempo atrás, pero de repente es impactante, por ejemplo, personal de la salud, personal médico, enfermeras, ahorita estoy pensando en ellos, ¿de qué forma pueden llegar a dar las noticias más impactantes? Como de una manera muy, muy tranquila, ¿no? ¿De qué forma incluso pueden atender situaciones de dolor con una gran tranquilidad? Es decir, ellos ya están habituados y desde luego el asunto de la habituación es un tema completamente protector. Es decir, su mente los defiende del ambiente al que se acercan todos los días, ¿no? Entonces la mente crea sus propios mecanismos para poder hacerle frente a estas situaciones de estrés, de gran estrés que están viviendo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera es como podemos responder a la pregunta, cómo alguien puede dedicarse a algo que muy constante, que muy frecuentemente tiene que ver con un asunto de dolor, ¿no? Cómo pueden estar ahí hurgando, desde luego con una intención de salud, pero cómo pueden ejecutar ciertos movimientos que tienen que ver con proveer la salud que necesita el paciente, pero con una frialdad, ¿no? Con tanta, con una cuestión tan certera y no estar viendo o no estar atendiendo necesariamente el dolor físico o emocional que le puede estar ocurriendo a una persona, ¿no? Y esto, a todas estas manifestaciones se llama despersonalización. Pongo el ejemplo de personal médico porque a lo mejor es un ejemplo que tenemos como más cercano, pero desde luego no es algo que ocurre únicamente en personales de la salud, ¿no? El agotamiento es algo que ocurre de forma generalizada, incluso si hubiese en el grupo compañeros, compañeras que son colegas, que son terapeutas, pues existe, ustedes lo saben, el asunto del agotamiento o sí, de la fatiga por compasión, ¿no? Se le llama. Y tiene que ver con las personas que estamos en contacto con el dolor humano, con el dolor emocional humano, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere la despersonalización? ¿Cuáles son esas características? Se manifiesta por irritabilidad, actitudes negativas, respuestas frías e impersonales hacia las personas, que pueden ser sus clientes, sus pacientes, sus alumnos, los presos o personas privadas de su libertad. Puede considerarse como el desarrollo de sentimientos negativos, actitudes o sentimientos incluso como de ciertas actitudes cínicas, ¿no? Hacia la persona destinataria del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales de forma deshumanizada debido como a un endurecimiento afectivo. Ajá. Lo que conlleva a que se les culpe de repente de sus problemas. Por ejemplo, esta cuestión o esta creencia de que el enfermo bien puede merecer su enfermedad o que el cliente es un sujeto detestable, ¿no? O insoportable o histérico, ¿no? De que el preso es un delincuente que merece su condena. Es decir, ya no existe como este acercamiento, ya no existe esta compasión que a lo mejor fue debido a la compasión que empezaron en estos trabajos, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo y con el paso de las condiciones laborales estresoras, es que incurrimos en esto. ¿Cuáles son algunas de estas preguntas que denotan la despersonalización? Personas que indican, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo ser cortés con los usuarios de mi trabajo o en mi trabajo todos me parecen extraños, por lo cual no me interesa interactuar con ellos. Estas situaciones de aislamiento, ¿no? De otros compañeros o de los clientes para los que trabajan. Otra cuestión, he comprobado que las personas a las que otorgo servicio me respetan más si las trato mal. Ajá, esta creencia que tiene que ver como con voy a tener una apariencia endurecida, una apariencia fuerte, rígida,
para obtener el respeto de los otros, ¿no? Porque si demuestro mis intereses afectivos, o mi vulnerabilidad, soy presa, ¿no? De quienes me rodean. ¿Esto qué significa? Cuando no se comparte la vulnerabilidad propia, es porque hay una percepción de amenaza, ¿no? Porque no existe la confianza, no es un ambiente así, sino es un ambiente más leonino, ¿no? No me siento contento con mi trabajo y eso me ha ocasionado problemas con mis compañeros. Esto también es otra de las preguntas que denotan la despersonalización. Bueno, la falta de realización personal. Estas preguntas están orientadas a la insatisfacción del logro, es decir, son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es la tendencia que tienen los trabajadores de evaluarse negativamente y de manera especial esa evaluación negativa afecta la habilidad en la que realizan, por supuesto, su trabajo y la relación con las personas, ¿no? Es decir, cuando las personas se dan cuenta que no tienen de otra más que continuar ahí. Que aunque aceptan que no les gusta, aunque aceptan que estarían mejor fuera de, como que se aleja de ellos la posibilidad, por ejemplo, de egresar de ese lugar, de renunciar, de despedirse de esa posibilidad. Son cuestiones relacionadas con la insatisfacción del logro. Quisiera leerles algunas preguntas que están asociadas con este indicador. Menciona, siento que mi desempeño laboral sería mejor si tuviera otro tipo de empleo, ¿no? Está como esta fantasía constante de ojalá yo no estuviera aquí, ¿no? Y desde luego, ¿esto qué implica? Implica una desconexión, implica un cansancio gigante, ¿no? Para poder estar ahí. Eh, Aunque realizo bien mi trabajo, lo hago por compromiso. También está en esta cuestión. Hay, desde luego, personas que son muy responsables y que a pesar de que no tienen una conexión profunda con su trabajo o un para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de cualquier manera tienen muchos de ellos pues un gran compromiso por realizarlo, ¿no? Lo realizan bien, aunque eso no significa necesariamente satisfacción. Otra fantasía, si encontrara un empleo motivador de mis intereses personales, no dudaría en dejar mi trabajo actual, ¿no? Muchas veces nos encontramos en trabajos alimenticios, en trabajos que nos ayudan a salir del paso nuestras responsabilidades y de nuestra realidad, como adultos que somos responsables muchas veces de otras personas. Entonces, existe esta cuestión, ¿no? Otro tema, siento que mis habilidades y conocimientos están desperdiciados en mi trabajo. Desde luego que si no hay una plenitud, pues cómo se sentirá la persona, ¿no? Trabajando en este lugar donde además tiene una insatisfacción profunda, ¿no? Muy bien. El síndrome es un proceso en el que los trabajadores pierden el compromiso inicial que tenían con su trabajo como una forma de respuesta al estrés laboral y a la tensión que les genera a través de las respuestas al conflicto con las experiencias y condiciones laborales, específicamente en situaciones de sobrecarga laboral, es decir, demasiada estimulación y grandes retos profesionales y la pobreza de rol. Vemos aquí estos dos factores combinados, ¿no? Lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral son grandes los retos profesionales que tengo. A veces me están dando más trabajo del que puedo abarcar en una jornada, por ejemplo, y al mismo tiempo una pobreza de rol, es decir, puestos en los que existe poca estimulación, pocos retos profesionales, donde la persona está haciendo lo mismo, ¿no? Este tema de gran monotonía, este tema incluso de robotización, ¿no? Que puede llegar a generar como una desconexión con nuestra creatividad natural o con la alegría, ¿no? De trabajar y el contento que nos genera el no saber con qué nos vamos a enfrentar en un día, ¿no? En cuanto a cuestión de reto, es decir, esto es un reto, no sé qué tipo de día vaya a tener porque no sé cuáles van a ser las situaciones a las que me voy a enfrentar. Entonces, esto genera al final de cuentas como una motivación o un contento, ¿no? Algo que puede cansar mucho es precisamente la monotonía, ¿no? Donde hay una estructura que es la misma, la misma, la misma. Por supuesto, hay estilos de personalidades que este tipo de labores podían llegar a ser un gran descanso, ¿no?
y donde disfrutan de este asunto porque justamente trae el tema de un control, ¿no? Ya tienen claro cómo va a ser un día a otro, entonces en personalidades que tienen estos estilos como más tranquilos de vivir la vida y que no están buscando estímulos distintos, pues puede llegar a ser un gran alivio, ¿no? Afortunadamente hay mucha diversidad en el mundo y los seres humanos somos un gran ejemplo de ello, que nos organizamos distinto. Muy bien, aquí me gustaría aprovechar el momento para enlazar dos cosas y hay que tener en cuenta que hablamos de situaciones distintas. Una cosa es el desgaste ocupacional, que el desgaste ocupacional y de hecho el instrumento que les estoy comentando, que ha sido tropicalizado de la UNAM, eh, con toda la Facultad de Psicología, llevado a cabo por las investigaciones de Jesús Felipe Uribe. Esto son dos cosas distintas, ¿no? El estrés o el ambiente laboral tiene que ver con condiciones físicas, ajá, con condiciones ambientales también, pero el desgaste ocupacional lo que mide concretamente son las consecuencias de esas condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones tienen que ver con el estrés y el desgaste ya son las consecuencias de esas condiciones. De hecho, el cuestionario de desgaste ocupacional mide inclusive eh, las respuestas físicas, ¿no? Hay algunas cosas, muchas cosas que están asociadas con el asunto del estrés y hay algunas preguntas que se abordan relacionadas a ello. Por ejemplo, incluso la conducta de la actividad sexual tiene gran carga en este sentido, de tal forma que la libido disminuye cuando una persona está sometida a un ambiente de estrés y genera un tema de desgaste ocupacional, ¿no? Entonces hay más apatía a una conexión, incluso el cuestionario mide situaciones de amenorrea, por ejemplo, cuando una mujer cesa su ciclo hormonal regular y no llega su regla, ¿no? Su periodo menstrual. Entonces, bueno, vemos que hay implicaciones en diferentes aspectos, en diferentes momentos, y me gustaría hablar en relación al estrés laboral crónico, ¿no? Hablando de algunos datos que son muy relevantes en la esfera nacional. Bueno, llegamos a este punto, ¿no? El IMSS reporta en sus recientes resultados que el 75% de los trabajadores padecen de estrés laboral. Uh-huh. El asunto del estrés laboral se retoma a partir de octubre del año pasado, ¿no? Que empieza a voltear la mirada nacional hacia las condiciones de trabajo que son estresoras en función de que sale la norma 035 que involucra los factores de riesgo psicosocial. Entonces, empieza la conversación, ¿no? Hacia este tema. Imagínense el reto que pueda representar para el IMSS ubicar que el 75% de sus derechohabientes tienen condiciones de estrés laboral, sabiendo que el estrés laboral es una de las fuentes principales de desajustes personales, de desajustes en la salud, que tienen implicaciones en diferentes cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que para ellos se convierte en un enorme reto y es algo que se tiene que regular, es algo que se tiene que identificar, ¿no? Por eso se tiene ya tantos años. Es decir, ustedes saben que las iniciativas de ley son iniciativas que elabora el Instituto de Metrología Nacional y que tiene años de investigación. Salió en octubre del año pasado, ya de cumplimiento obligatorio, pero tiene varios años esta conversación, ¿no? Y de hecho somos de los países que se sumó después, ¿no? Es decir, hay muchos países que ya nos llevan la delantera en cuanto a identificar estas condiciones para unas mejores prácticas laborales. Un empleado que sufre de estrés puede faltar hasta 25 días al año. Uh-huh. También es interesante identificar que todo esto tiene una lógica económica, no solamente una lógica en la salud, ajá, sino que también tiene una lógica económica. Y bueno, ¿cuáles serían los impactos al trabajador de diferentes tipos? Desde cuestiones de ansiedad, situaciones de depresión,
enfermedades crónicas o degenerativas y también adicciones. No es casualidad identificar cómo nuestros niveles de consumo están siendo elevados por este tipo de cuestiones, ¿no? Por este tipo de condiciones, porque ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué hace un trabajador que tiene condiciones laborales poco favorables o injustas o estresoras y que sin embargo tiene que permanecer ahí porque no ve un mejor futuro para sí mismo, para sí misma, para sus hijos? Entonces, desde luego que puede estar buscando respuestas en cosas que no solo no son una respuesta, sino que pueden agravar las cosas, ¿no? Como por ejemplo una adicción. Ajá, la adicción lo que hace al final de cuentas es sumar a todo este ciclo vicioso de las cosas y al final de cuentas perpetuar este tipo de condiciones, ¿no? Porque si ya tenía de por sí sus responsabilidades, se le suma este asunto de tener que sacar adelante una adicción y bueno, pues desde luego que está perpetuando y que hace la situación más gravosa. ¿Cuál es el impacto a las empresas? Eh, Rendimiento laboral en cuanto a la calidad del producto y a la productividad. Desde luego, esto también tiene un impacto directo para las empresas, ¿no? Las empresas tienen una consecuencia muy directa de tener trabajadores agotados, trabajadores cansados, trabajadores que pueden tener despersonalización, trabajadores que no tratan bien o que no cumplen con el ciclo esperado del servicio, por ejemplo, hacia sus clientes. Por supuesto que son cuestiones que pueden irse ampliando. Y bueno, desde luego también los gastos, ¿no? Por ausentismo y por rotación de personal. De tal forma que todo esto suma la cantidad gigantesca de 16,000 millones de pesos por pérdida al año por baja productividad, derivado de trastornos emocionales como ansiedad o depresión. Esto de acuerdo a las cifras de Sodexo de México. Otros datos relevantes para la relación estrés-condiciones de trabajo son los que se refieren a las jornadas de trabajo. De acuerdo al INEGI, el 5.9% de las personas trabajan menos de 15 horas semanales, mientras que un 28.4% laboran más de 48 horas semanales. Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informó que México es el país donde se registran las jornadas laborales más extensas. Estamos hablando que esta cooperación, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, contempla cerca de 32 países. Y dentro de estos 32 países, que incluyen, por cierto, China, estamos ganándoles inclusive a ellos, con jornadas laborales más extensas. Pues las personas trabajan 2,257 horas en promedio al año por encima de la media internacional, que es de 1,759. El hecho de que las jornadas laborales sean extensas genera un cansancio crónico en los trabajadores y aumenta la probabilidad de experimentar, pues no solo estrés laboral, sino su consecuencia, que es el desgaste ocupacional, ¿no? Bien, ¿qué otras cuestiones son interesantes? Ya les hablaba de la escala de desgaste ocupacional. Ahí, del lado izquierdo, en letras amarillas, pueden ubicar las referencias que les estoy dando a estos comentarios, por si gustan profundizar más en ellos. La información del trabajo se acentúa en contextos donde la persona presenta la única fuente de ingresos, donde tiene un salario insuficiente para resolver sus necesidades y está a cargo de otras personas económicamente. Por supuesto, en estos escenarios, ¿qué hace la persona? Y hay otras condiciones que pueden sumarse a por qué las condiciones están así de graves, así de urgentes de atender. Porque, vamos, en esta cuestión de que la persona puede ser la única fuente de ingresos de su casa, es una situación bien común y ustedes lo saben. Con el asunto de que el salario no sea suficiente para resolver la situación de ellos mismos y de toda la familia, pues también es una cuestión común y que estén a cargo de otras personas económicamente de igual manera, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación,
de la Política de Desarrollo Social para el 2018, el 41.9% de la población en México se encontraba en situación de pobreza y el 7.4% en situación de pobreza extrema. La mitad de la población tiene un salario insuficiente para resolver sus necesidades. Les estamos hablando que México verdaderamente es un país con altos rangos de pobreza. Estamos hablando del 2018, cronológicamente no hace tantos años, pero que debemos de tener en cuenta que ocurrió la situación mundial de la pandemia y esto tiene afectaciones en todo sentido, incluyendo el económico. Entonces sería muy interesante ubicar cuáles son estos datos más recientes, ¿no? Bueno, de acuerdo con el INEGI, existen 53 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva. Me gustaría que hiciéramos una pausa y nos imaginemos esto. Va de nuevo el dato. Existen 53 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva. Es decir, que por cada 100 personas que vemos que producen ingresos, que están trabajando, que generan Producto Interno Bruto, pues tienen a por lo menos una persona, ¿no? O la mitad de una persona, mejor dicho, al cual tienen que cuidar o deben mantener o deben apoyar, dependiendo de la edad de esa persona, ¿no? Que está en edad dependiente. Entonces, ambos datos afirman justo que la mitad de la población mexicana se encuentra en una posición de vulnerabilidad que probablemente le impide cambiar de empleo, aunque las condiciones laborales estén afectando su salud. Entonces, tenemos muchas cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Personas que están ahí porque no les queda de otra. Esto era necesario identificar porque necesitamos ver el contexto global de las cosas para identificar y para atender, para tener como esta visión mayor, esta visión globalizada de las cosas, ¿no? No únicamente es la persona que tiene mal humor, no únicamente es la persona que ya no tiene ganas de trabajar o que parece que ya no tiene energía o que ya no está dando las mismas respuestas que antes. Es entender todo el contexto por el cual existen todos estos fenómenos, ¿no? Y si ampliamos la visión, es más probable que lleguemos a conclusiones más justas. Bien, con respecto a las consecuencias, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias emocionales, físicas podemos encontrarnos, ¿no? Con respecto a las cuestiones emocionales, ya habíamos tocado un poquito algunos datos, ¿no? Mencionamos que el estrés puede generar condiciones emocionales adversas como lo son ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia, ¿no? Estas son algunas condiciones emocionales. Las conductuales, ¿cuáles pueden ser? Disminución de la productividad, cometer errores constantemente, reportarse enfermos de plano, dificultades con el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar la mandíbula, aumento de consumos, ¿no? Consumo de tabaco, alcohol, otras sustancias. En la parte de la fisiología, pues la tensión, ¿no? Los músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad, esto es interesantísimo, ¿no? Que cómo de verdad nuestro cuerpo es una maravilla, o sea, habitamos auténticas máquinas, ¿no? De tal forma que ante una percepción de riesgo, ante una percepción de estrés, lo que hace el cuerpo es metabolizar nuestro consumo calórico en grasa, por ejemplo. En grasa, ¿por qué? Porque el cuerpo entiende que está bajo una amenaza y una amenaza inminente. Entonces lo que hace es generar reservas de grasa
porque es probable que después falte el alimento. Aquí me gustaría ampliar un poquito con respecto a la fisionomía del estrés y su evolución, ¿no? Recordemos que a pesar de estar en la era digital, a pesar de estarnos comunicando a través de estos equipos y de que ustedes me ven y me escuchan a distancia, de cualquier forma, nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, formas de actuar y formas de responder que son antiquísimas, que son de la era del Paleolítico, imagínense desde cuándo es, de tal forma que las amenazas a las que la humanidad se enfrentaba anteriormente tenían que ver con amenazas donde la muerte era inminente, es decir, amenazas del tipo de depredadores, condiciones climáticas adversas, faltas de alimento, tener que trasladarse cantidades gigantescas de distancia de un lugar a otro para buscar alimentos. Estamos hablando que así nació la humanidad, que la humanidad nació gracias a que enfrentamos problemas juntos, a que nos reunimos en manada para resolver los mismos asuntos y que nuestro cerebro afortunadamente evolucionó de tal forma que generó inteligencia, ¿no? Parece muy remoto esta época, sin embargo, eso remoto habita dentro de nosotros, de tal forma que la respuesta de estrés es igualita a la que teníamos anteriormente, nada más que ahora nuestros depredadores son de otro tipo. Ajá, nosotros ya no peligramos pensando que nos va a perseguir un león, ¿no? Por supuesto que no. Es decir, nuestros problemas actualmente son del tipo de desempleo, una economía insuficiente, unas relaciones interpersonales difíciles, todo esto, ¿no? Que genera nuestra complejidad actualmente. Pero las respuestas de fisiología y de conducta siguen siendo muy parecidas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan agresivo. Es decir, la mente percibe igualito el peligro de me voy a morir al peligro de voy a llegar tarde a una cita, por ejemplo, a una cita de trabajo. Ajá, se generan las mismas reacciones revolucionadas, desordenadas, porque antes justamente estas reacciones de miedo, de correr, huir o hacerte el muerto, significaban la vida, ¿no? Entonces, justamente por eso es de que tenemos este tipo de condiciones tan variadas que están presentes y que están relacionadas con el estrés. Dificultad para la concentración en la parte cognitiva, dificultad de concentración, confusión, olvido, pensamientos menos efectivos para la resolución de problemas, reducción en la capacidad de aprendizaje también, son parte de las consecuencias. Y bueno, desde luego hay una cuestión ubicable con el tema de la depresión, que para el 2020, es decir, ya lo vamos a estar experimentando, el asunto de la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y la primera en países en vías de desarrollo. Ajá, es decir, incluso hay correlaciones muy claras, ¿no? Que demuestran que a mayores indicadores de pobreza, la población está más depresiva. Y la depresión, identifiquemos todos, que lo que hace es reducir el rango de posibilidades que percibe la persona. No es la que tenga, es que la persona lo percibe así. Y bueno, desde cuestiones de depresión ocasional, mientras que el 12.4% los experimenta de manera frecuente. En México estas cifras son aún más alarmantes, ya que las posiciones escalan entre convertirse en la primera razón para el deterioro en la calidad de vida entre mujeres y la novena para los hombres. Las estadísticas también señalan que tan solo en 2016 se registraron 6.370 suicidios en el país. Es probable que a estas alturas de la presentación ustedes sientan que estamos hablando de información demasiado global, pero justamente esto nos ayuda insisto, a ubicar en su justa dimensión el problema y de qué forma conviene que hagamos todos esfuerzos por mejorar estas condiciones de vida. Porque conviene en todo sentido. Ajá, conviene en todo sentido para cuestiones anímicas, para cuestiones físicas, para cuestiones de la productividad de sus empresas.
y a mí me da muchísimo gusto estar viendo 98 participantes entusiastas en esta mañana. Yo les felicito muchísimo por estar aquí, porque sé que esto habla de interés por mejorar sus condiciones de trabajo, y yo espero que así sea. El principal padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años, por ser la primera causa mundial de suicidio, pues tiene que ver con el asunto de la depresión. Y aquí vemos una estadística muy triste, ¿no? Que genera la encuesta nacional de los hogares en el 2017, donde habla como de la cantidad de veces en los cuales existen sentimientos de gran tristeza, ¿no? De tristeza profunda. Y bueno, aquí los resultados de todo esto, ¿no? Bien. Ya empezamos a comentar el asunto de la norma 035 y bueno, básicamente esta norma, como les decía, entró en vigor en octubre del 2019, ¿por qué dije 2020? 2019, y aplica obligatoriamente a todas las empresas mexicanas. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Principalmente dos: la identificación para el análisis de estos factores de riesgo y, por otro lado, promover entornos organizacionales favorables. Tengamos en cuenta este tema. La norma 35 lo que hace es ubicar 3 puntos. Lo primero es la identificación de estos riesgos. Ajá. La segunda es la presentación de resultados ordenados que les indique a las empresas cómo están sus indicadores reales. Y la tercera parte tiene que ver con la calendarización de estas estrategias de afrontamiento o estrategias de mitigación, de tal forma que no solamente es tomar la temperatura, sino también, dependiendo de estos resultados, cómo van a ser las intervenciones, a qué grado y desde cuándo, ¿no? Y bueno, de tal forma, estoy segura que ustedes ya tienen presente el asunto de la norma 35 y tienen ubicado cuáles son estas dimensiones, pero me gustaría mencionar algunas. Cuestiones del ambiente de trabajo. De hecho, ustedes saben que esos fueron las principales o las primeras normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Ubicados hacia la parte de los ambientes de trabajo, donde a las empresas se les pedía la señalética adecuada, cuestiones de rutas de evacuación identificables y definidas, centros de reunión, capacitaciones, ubicar los materiales con los que se trabajaban, generar este tipo de cuestiones de contención, ¿no? Y bueno, contempla la norma nuevamente este aspecto en cuanto a qué tan seguro te sientes para trabajar o no, ¿no? Las cargas de trabajo corresponden a preguntas que tienen que ver con la cantidad de trabajo, ¿no? Si yo siento una prisa excesiva por estar trabajando, si la cantidad de labores que se me designan son posibles, son viables de acuerdo a mi jornada de trabajo o no. Cuestiones también hay que tienen que ver con la atención a clientes molestos, enojados, porque desde luego esto representa un gran reto, ¿no? Bueno, una condición adversa ahí que la persona tiene que enfrentar. Nadie quiere tratar con alguien que está enfermo o enojado, ¿no? Porque genera una interacción complicada. Si se tiene o no control sobre el trabajo, si las personas saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para trabajar, a veces hay desorganización. Ajá, en algunas ocasiones existe eso, en algunas ocasiones no se tiene real cuenta de qué es lo que tienen que hacer para resolver las cosas, simplemente tienen ahí como la granada, ¿no? Las jornadas de trabajo son de las cosas también muy sacrificadas, ya lo comentábamos en láminas pasadas con respecto a que México es de los países con jornada laboral más extensa, ¿no? Entonces, bueno, desde luego esto tiene interferencia, que es el siguiente punto, en relaciones trabajo, familia o relación contigo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, se llevan trabajo a casa para continuar. O si, por ejemplo, estando trabajando, está pensando en sus situaciones de casa, ¿no? O al revés también. Es decir, hay interferencia, la persona no es capaz de concentrarse porque sabe que de alguna manera está fallando, ¿no? Y esta cuestión es muy común, como muy de persecución, ¿no? De estoy aquí, pero no estoy aquí, estoy pensando en lo que dejé en mi trabajo.
Con el asunto del liderazgo difícil, por supuesto, ¿no? También tiene que haber ahí una correspondencia con respecto a que el líder sea justo, ¿no? Indique bien cuáles son las cuestiones de trabajo, no muestre preferencias hacia una persona o hacia otra, tenga una dirección y un liderazgo adecuado, que diga las cosas de forma oportuna, de manera que se entienda lo que quiere comunicar. El asunto de las relaciones en el trabajo es el famosísimo mobbing, ¿no? Que de hecho genera más, en mi experiencia y en las conversaciones que he tenido con diferentes empresas, está más presente este elemento que el presente de una supervisión o un liderazgo difícil. Es decir, muchas veces las personas tienen más dificultades con sus compañeros de trabajo en lugar de con el líder, por ejemplo. Los temas de violencia laboral, ¿a qué se refieren? Cuestiones de gritos, amenazas, maltratos, este tipo de situaciones injustas, ¿no? Que se ven, que se realizan de forma pública y que desde luego generan gran daño. Si existe reconocimiento del desempeño, ya lo comentábamos, ¿no? El asunto del reconocimiento pues es súper importante porque nos nutre y porque eso nos hace sentir aliados del lugar donde estamos trabajando. Y el sentido de pertenencia, desde luego, que también es otro de los factores que es necesario tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia tiene que ver con un orgullo de trabajar donde trabajamos. Las personas que se sienten orgullosas del lugar donde trabajan, las personas que recomiendan esa empresa para trabajar a sus amigos, porque les gusta tanto que no quieren que alguien más lo pierda, ¿no? Y muchas veces es al revés, hay lugares que desde luego tienen fama de ser muy arbitrarias, de ser muy contradictorias. Entonces se generan también esta cuestión de, no, nadie quiere trabajar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ahora sí que la fama los antecede. Entonces, esto desde luego que también incluso puede ser una respuesta para las situaciones que tienen que ver con el asunto de la rotación de personal, ¿no? Ustedes saben que la rotación de personal es uno de los grandes retos para recursos humanos porque implica generar recursos para hacer un reclutamiento adecuado, una selección adecuada, además la curva de aprendizaje, ¿no? Que tiene que generar una persona de nuevo ingreso, de nuevo de paquete, a que sepa y pueda dar los resultados esperados, pues hay una curva de aprendizaje, hay un tiempo en el que se le tiene que involucrar. Entonces, todo esto, atender adecuadamente, identificar, medir, atender adecuadamente todas estas condiciones, yo estoy segura que va a generar un sentido de pertenencia que va a ser respuesta a muchas cosas, no solamente respuesta a un mundo más justo, respuesta a unas mejores condiciones, sino también administrativamente para lo que significa el área de recursos y el fortalecimiento mismo de la identidad de la empresa, ¿no? Es decir, tener trabajadores que tengan antigüedad, pero que a su vez tengan motivación, porque en muchas ocasiones también trabajadores que tienen mucho tiempo no necesariamente son los más motivados, ¿no? Sino los que están más cansados y no les quedó de otra más que seguir. Entonces, el sentido de pertenencia logrará en gran medida transformar este tipo de cuestiones que representan un gran reto para las personas de recursos. Y bueno, pues como se me mencionó desde la parte de los lineamientos, que era posible que nosotros diéramos promoción a nuestros equipos, a nuestras marcas, yo genero esta lámina que tiene que ver con información de nuestra página, que es un software para automáticamente generar evaluaciones, para la norma 035, donde son evaluaciones automatizadas que aportan salud a los trabajadores mexicanos y desde luego mayor rendimiento. ¿Cómo funciona este asunto de Te Certifica? Básicamente nos contactan para poder establecer un intercambio y el área de recursos humanos nos genera una lista
de información que nosotros requerimos para poder darle una clave a cada trabajador. Se les da una clave a cada uno de ellos con la finalidad de generar sus resultados, de tal forma que de manera automática, de manera sencilla, de manera muy eficiente, las personas puedan dar respuesta a este cuestionario de acuerdo al número de empleados que sean, al número de trabajadores. Bien, entonces se les genera una clave de accesos, ellos pueden dar respuesta en su computadora o a través de su celular, ya sea Android o iPhone, simplemente con que tengan internet disponible y con su clave, ellos ingresan, llenan cómodamente su cuestionario y 2 días después se tiene el documento de resultados, que el documento de resultados está conforme a todo lo que indica la autoridad laboral. Absolutamente todos los puntos que contempla la autoridad laboral se generan de manera automática y se les entrega 2 días después de que el último trabajador haya respondido a las preguntas que le corresponden de acuerdo al número de trabajadores que tengan inscritos. Y bueno, somos los mejores en el mercado por varias razones. Primero, por los precios tan accesibles y tan justos que tenemos. Y en segundo lugar, por el asunto de que somos los más rápidos. Entonces, bueno, dejo a su disposición la página. Nuestra página es www.tecertifica, es solamente la T, seguida de certifica sin la E, tecertifica.com. Y bueno, si me dejan un mensajito, podemos hacer la entrega de un regalo, que ese regalo contempla la información, en parte lo que estuvimos comentando, lo que estuvimos compartiendo el día de hoy, y que finalmente las claves de intervención en las empresas deben ser ajustadas a sus resultados. Porque es probable que, por ejemplo, si se generan intervenciones que tengan que ver, por decir algo, con el liderazgo, con fomentar un mejor liderazgo, pero realmente ese no es el problema. Si realmente el problema son las cargas de trabajo, no tanto el liderazgo, pues entonces estamos generando alternativas de algo que no es una dificultad, estamos remendando algo que no está roto. Por eso es necesario tener acceso a este tipo de dinámicas y de prácticas, donde primero se identifique y después se genere una serie de información, porque es probable incluso que las cosas que ustedes estén haciendo para mejora y para satisfacción de sus trabajadores no lo estén logrando. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En un lugar había una cantidad de 1,200 trabajadores en el padrón, ¿no? Entonces, estos 1,200 trabajadores tenían una práctica común, que la práctica era nombrar al trabajador del mes. En diferentes categorías se nombraba al supervisor del front y del back, a el colaborador del front y del back, y no recuerdo qué otra categoría era, me parece eran 3 o 4, no estoy muy segura, pero desde luego que generar 3 o 4 premiados al mes era casi que insultante para el resto de las personas, porque ya no era algo que se merecían algunos, que destacaban algunos, pero no consideraba la mayoría de la población. Entonces es probable que algunas de las prácticas que ustedes estén realizando no solamente no sean efectivas, sino que sean contrarias, porque las opiniones de las personas que trabajaban ahí eran con respecto a que es injusto, premian a los mismos, son poquitos premios y premian a los mismos. Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, justamente por todo esto es necesario conocer la opinión ordenada de sus trabajadores, porque ustedes saben que es muy distinto escuchar Radio Pasillo, que puede generarse muchas murmuraciones y demás, a escuchar de forma ordenada las opiniones y el pulso de sus trabajadores, para que les diga cuáles son las rutas a seguir. Dependiendo del resultado, poder generar actividades y prácticas que sean las adecuadas, que sean las que ustedes requieren, porque parte del problema, ustedes lo saben también, puede ser el hecho de algunas prácticas que ya se tengan establecidas y que no solo no atiendan el problema, sino que generen más, como el ejemplo de la empresa que les estoy diciendo,
que es del colaborador del mes, ¿no? Eran tantos que se sentían muy lejos de poder conseguirlo, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Ajá. Bueno, les dejo mis datos, además de la página en general de Te Certifica. Estos son mis datos. Les recuerdo mi nombre es Isabel Villaseñor. El email es isabel.villasenor, con n, @tecertifica.com. Están mis teléfonos de contacto y el domicilio de la empresa, con resultados rápidos, exactos y completamente confiables. Espero estén muy bien. Me dio mucho gusto saludarlos en esta mañana. Y bueno, voy a quitar la presentación de la pantalla para poder conocer un poquito sus dudas y poder retroalimentarlos. Muchas gracias. Ok, maestra, ¿quiere que demos un tiempo para que ingresen sus preguntas? Sí, sí me gustaría mucho. Todos los demás son comentarios. Ah, de acuerdo, son comentarios. Porque sí vi que el chat estaba... ¿Quiere que se los lea? Si gusta, yo puedo hacerlo, no se preocupe, Lluvia. Muchas gracias. Estoy... Muy bien, por nada. Sí, estoy ubicando los comentarios, que me interesa conocerlos, y a su vez abro el tiempo para que ustedes hagan comentarios nuevos o preguntas precisas y poder estar en comunicación, compañeros. Ante la pregunta de la activación de micrófonos, sí, adelante, si gustan hacer alguna pregunta de forma directa y sea más sencillo, en lugar de redactar, preguntar al aire, estoy disponible si gustan hacerlo. Si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos. Ya está activada la opción. Y para que puedan realizarlo ustedes por aquí. Sí, buenos